muy sencillo para entender las ecuaciones de balance, el planteamiento de las ecuaciones de balance. Esto es un taller que para producir tiene dos máquinas idénticas. Las dos máquinas son iguales, podrían ser distintas, en ese caso el planteamiento de las ecuaciones de balance sería un poquito más complicado, pero entonces en este caso las dos máquinas son iguales. El tiempo que se requiere para reparar una máquina sigue una distribución exponencial, o sea que pierde la memoria. Y el tiempo promedio para reparar una máquina es medio día, ¿cierto? O sea, en promedio se demora medio día reparar una máquina. Pero como es una variable aleatoria, pues hay máquinas que se demoran menos de medio día, hay máquinas que se pueden demorar 2, 3 días, depende del tamaño, de la gravedad del daño. Entonces, es una variable exponencial con media mediodía. Igual que pasaba con la reparación, una vez que una máquina está buena, se demora un tiempo que es aleatorio exponencial. ¿Cierto? Una máquina buena puede que aguante mucho tiempo buena, puede que se dañe relativamente rápido, eso es una variable aleatoria, el tiempo que la máquina dura buena. Pero esa variable aleatoria vamos a suponer que es una exponencial y que la media, el promedio de tiempo que dura una máquina buena es un día. O sea, como dijimos en el caso de las reparaciones, puede que la máquina dure buena mediodía y vuelva y se dañe, o puede que dure 3 o 4 días y vuelva y se dañe, ¿cierto? Es una variable aleatoria, lo que una máquina dura buena es una variable aleatoria, pero el tiempo promedio que dura buena la máquina es un día. Entonces vamos a suponer que esto es un proceso estocástico markoviano de tiempo continuo. ¿Cuáles son los estados? Los estados vamos a llamarlos el número de máquinas malas. Dirán ustedes, ¿y por qué las malas y no las buenas? También podría ser las buenas, el planteamiento de las ecuaciones serían similares. Sin embargo, vamos a utilizar el número de máquinas malas porque vamos a plantear las ecuaciones de balance para el taller. Y en el taller son las máquinas malas, las máquinas que están siendo reparadas. Entonces miren que los estados son, o hay 0 máquinas malas, o hay una máquina mala, o hay 2 máquinas malas o descompuestas. Porque si no hay sino 2 máquinas, pues puede haber 0, 1 o 2 máquinas malas o descompuestas. Miren que ese es un proceso estocástico markoviano de tiempo continuo, porque las máquinas duran en el taller cualquier cantidad de tiempo continuo. Supongamos que echamos a andar el tiempo empieza a correr en el taller, porque estamos mirando el proceso estocástico markoviano de las máquinas que están en el taller, o sea, las malas o descompuestas. Entonces miren que ese proceso estocástico markoviano lo representamos como x de t'. Acuérdense que ya no es su índice, sino que por ser continuo se utiliza relación funcional donde t' es mayor o igual que 0, el tiempo lo vamos a suponer positivo desde el momento en que se abre el taller o desde el momento en que empezamos a contar el número de máquinas en el taller. Entonces eso es un proceso de Markov o una cadena de Markov de tiempo continuo. Acuérdense que la reparación y lo que dura una máquina buena hasta que vuelve a dañarse, ambas son variables aleatorias exponenciales y son independientes. Entonces vamos a tratar de resolver el sistema de ecuaciones para este problema, o sea, encontrar los pis basados en los q's de un subíndice y de dos subíndices, los de un subíndice q sub i y los de dos subíndices q sub i y j. Recuerden que tanto i como j varían desde 0 hasta 2 porque hay dos máquinas y esos son los datos del problema. Lo que hay que encontrar son los pis y lo que es dado son los q's de un subíndice y de dos subíndices. Acuérdense que los estados son el número de máquinas malas o descompuestas. El número de máquinas malas aumenta en 1 cuando se daña una máquina mala y el número de máquinas malas disminuye en 1 cuando el mecánico
termina de reparar una de las máquinas malas o la única máquina mala si es que no es sino una. Vamos a suponer, aunque esto suene un poquito raro, que los daños y las reparaciones no se pueden dar de forma simultánea. O sea, pasar de tener 0 máquinas malas a 2 máquinas malas, esa tasa es 0, porque eso es un evento imposible. Lo mismo pasar del estado a ver 2 máquinas malas a ver 0 máquinas malas, o sea, terminar de reparar las 2 máquinas al tiempo también es 0. Como les digo, esto puede parecer un poquito raro, pero esa falta, esa exclusividad de que no puede ocurrir sino un evento al tiempo, la vamos a ver con más detenimiento cuando planteemos la teoría de colas. Por ahora aceptemos que los eventos no se pueden dar simultáneamente, lo mismo que las reparaciones y los daños. Si hay una máquina mala y una buena, no se puede dar que la que esté mala la terminen de arreglar y la que está buena se dañe justo en el mismo momento. No hay simultaneidad en el manejo de los procesos estocásticos markovianos de tiempo continuo. Miren que habíamos dicho que el tiempo promedio de reparación es medio día. O sea, reparar una máquina es un proceso aleatorio, es un tiempo aleatorio. Puede ser muy corto si el daño es elemental, puede ser muy demorado si el daño es grave, pero el promedio de esos tiempos es medio día y la variable aleatoria es exponencial. Acuérdense que eso también lo habíamos visto, que decir que si el tiempo promedio es medio día, entonces la velocidad, el número de veces por unidad de tiempo promedio a la que se reparan máquinas es el inverso. El inverso de medio día es 1 sobre medio día, o sea, 2 veces por día. Se reparan 2 máquinas por día. Es mejor decir que la reparación de máquinas se da a una tasa de 2 veces por día, porque así no nos enredamos la vida con el manejo de las unidades de máquinas, sino la reparación de máquinas se da a una tasa promedio de 2 veces por día. Acuérdense que eso lo habíamos visto. Miren que eso lo que quiere decir es lo que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Cuando hay 2 máquinas malas, ¿qué me hace pasar al estado 1? Pues simplemente que se terminó de reparar una de las máquinas que estaba mala, y eso se da a una tasa 2, como acabamos de decir. ¿Qué me hace pasar del estado 1 al estado 0? O sea, a ver una máquina mala, a ver 0 máquinas malas, pues que terminaron de reparar la única mala que había, y eso también se da a una tasa de 2 veces por día. Acuérdense que habíamos dicho también como dato del problema que la descompostura, o sea, los daños de las máquinas, pues son una variable aleatoria que es exponencial. Una máquina puede durar buena unas pocas horas, un día, 2 días, 3 días, pero el promedio es un día. El tiempo promedio que dura una máquina buena antes de volverse a dañar cuando está trabajando es un día. Acuérdense lo mismo que dijimos de las reparaciones. El inverso es el número de veces por día que se repara una máquina. Entonces, si una máquina dura en promedio buena un día, quiere decir que una máquina se daña a una velocidad de una vez al día. Es lo mismo, solo que le estamos sacando el inverso. Esto me lleva a que su 1,2 es 1. La tasa a la cual se pasa del estado a ver una máquina mala a ver 2 máquinas malas es la tasa a la cual se dañan máquinas, o sea, una vez por día. Miren que en cambio, cuando hay 0 máquinas malas, vamos a calcular con su 0,1. Cuando hay 0 máquinas malas, ¿qué me hace pasar a mí al estado 1? A ver una máquina mala, pues que se dañó una de las dos, porque si hay 0 malas es porque las dos están buenas y las dos están trabajando. Y esa tasa se duplica, porque si cada máquina se daña en promedio una vez al día,
las dos máquinas trabajando al tiempo se dañan en promedio, el conjunto de las dos se daña en promedio 2 veces al día. Cada una dañándose una vez al día, el conjunto de las dos se da una tasa de 2 veces al día. Si está claro, ¿cierto? O sea que si una máquina se daña una vez al día, dos máquinas, ambas buenas, o sea, ambas dañándose, cada una a una tasa de una vez al día, se dañan en promedio 2 veces al día. Resumiendo todo lo que acabamos de decir, vamos a plantear ahora las ecuaciones de balance. Para plantear las ecuaciones de balance es muy útil hacer un gráfico con los estados. Los estados son los números que aparecen ahí en la diapositiva. Hay los estados 0, 1, 2. A ver 0 máquinas malas, a ver una máquina mala y a ver 2 máquinas malas. Y los eventos se representan como flecha. Los eventos son los que me hacen cambiar de estado. Por ejemplo, hay una flecha que va de 0 a 1. ¿Qué quiere decir ese evento? ¿Qué me hace pasar a mí de haber 0 máquinas malas a haber una máquina mala? Pues que se dañó una de las máquinas buenas. ¿Qué me hace pasar a mí del evento a ver una máquina mala a ver dos máquinas malas? Pues que se dañó la única buena que había, ¿cierto? Esas son las dos flechitas de arriba. Lo usual es poner las flechas que me hacen aumentar de estado en la parte superior y las que me hacen disminuir de estado en la parte inferior. Eso es una convención, podría ser al revés, pero es muy común en los libros de investigación de operaciones, en el manejo de procesos markovianos, poner las flechas que me hacen aumentar de estado en la parte superior y las que me hacen disminuir de estado en la parte inferior. ¿Qué me hace pasar a mí del estado 1 al estado 0? Del estado a ver una máquina malas a ver 0 máquinas malas. Pues que terminaron de reparar una de las máquinas malas. ¿Qué me hace pasar a mí del estado a ver dos máquinas malas a ver una máquina mala? Pues que repararon una de las dos máquinas malas. Miren que las tasas están en la parte de abajo, al igual que las de daños están también en la parte de arriba. Ahora, con esos datos y con lo que vimos del planteamiento de las ecuaciones de balance, que la tasa de salidas y de entradas es igual a la tasa de entrada de cualquier estado, vamos a plantear ahora las ecuaciones de balance para los tres estados, para el estado 0, para el estado 1 y para el estado 2. Vamos a plantear ahora las ecuaciones de balance para los tres estados. Recuerden que en las ecuaciones de balance lo que queremos encontrar son los pis, o sea, las probabilidades de estar en el estado 0, en el estado 1 y en el estado 2, o lo que es lo mismo, porque eso es equivalente, el porcentaje de tiempo que el proceso repasa en el estado 0, en el estado 1 y en el estado 2. Entonces vamos a plantear las tres ecuaciones de balance. Tasa de salidas del estado 0 igual a tasa de entradas al estado 0. Tasa de salidas del estado 1 igual a tasa de entradas al estado 1. Y tasa de salidas del estado 2 igual a tasa de entradas al estado 2. Antes de pasar a plantear las ecuaciones de balance, miren una observación que quiero hacer. En la parte de arriba están las tasas que representan los daños. Pasar de 0 a una máquina mala es porque se produce un daño, y pasar de una a dos máquinas malas es porque se produce también un daño de la única máquina mala buena que quedaba. En la parte de abajo están las reparaciones. Pasar de una máquina mala a 0 máquinas malas es porque terminaron de reparar la única buena que había. Y pasar de dos máquinas malas a una máquina mala es porque terminaron de reparar una de las dos que había. Sin embargo, miren que habíamos dicho que la tasa de daños era una máquina mala y que cuando pasábamos de 0 a 1 duplicábamos la tasa porque había dos máquinas buenas, cada una de las cuales se dañaba a una velocidad de 1. Entonces el conjunto de las dos se daña a una tasa o a una velocidad de 2.
En cambio, cuando miramos la parte de abajo, si uno dice la tasa a la cual el mecánico repara máquinas, la tasa promedio es 2, porque cuando hay dos máquinas malas no se duplica esa tasa igual que arriba. Y la razón es muy sencilla, es porque en este problema estamos suponiendo que no hay sino un solo mecánico, no hay sino un solo mecánico que repara máquinas. Si hubiera dos mecánicos, cada uno reparando máquinas en forma independiente, esa tasa con 2,1 sí sería 4. Pero aquí, como no hay sino un solo mecánico, entonces la tasa sigue siendo 2. De hecho, cuando hay dos máquinas malas, entonces el mecánico simplemente está reparando una, la otra la hace a un lado, es lo que se dice que se pone en espera, no está reparando las dos máquinas al tiempo, ¿cierto? Cuando hay dos máquinas malas, el mecánico coge una de las dos y la empieza a reparar y la otra la deja esperando, la deja haciendo fila. Entonces esa es la razón por la cual ambas tasas son 2. Entonces ahora sí planteemos las ecuaciones de balance. Para el estado 0, la tasa de salidas, mire que no hay sino una flecha que me saca del estado 0 multiplicada por pi sub 0 y esa tasa es 2, ¿cierto? Ese evento se da a una velocidad de 2 veces por hora. Y la tasa de entradas al estado 0, miren que no hay sino una flecha que entra al estado 0 y que viene desde el estado 1. Entonces esa tasa también es 2 multiplicada por P1. Para el estado 2, planteemos primero la del 2 que es más sencilla, la del estado 1 es un poquito más larga. Para el estado 2, miren que no es sino una flecha que entra al estado 2 y que viene desde el estado 1, o sea que es pi sub 1 multiplicado por 1. Y una flecha que sale del estado 2, que se da una tasa de 2, o sea 2 por pi sub 2. Miren que esa es la ecuación que aparece ahí de tercera, la ecuación de balance del estado 2. Para el estado 1, la tasa de salidas del estado 1, miren que hay dos flechas que salen del 1, una que me lleva al estado 2, que es cuando se produce un daño, y otra que me lleva al estado 0, que es cuando se produce una reparación. No se sabe qué se va a dar primero cuando uno está en el estado 1, si que se dañe la otra o que terminen de reparar la que está en el taller. Pero como las dos cosas se están dando al tiempo, entonces se suman las tasas, ¿cierto? O sea, 1 más 2, ese es el 3 multiplicado por pi1 que aparece en el lado izquierdo de la ecuación del estado 1. En cambio, la tasa de entradas al estado 1, miren que ahí ya se produce una suma. Yo puedo llegar al estado 1 a ver una máquina mala porque había 0 máquinas malas y se daña una, ¿cierto? Acuérdense que eso se da a una tasa de 2 multiplicada por pi 0. O otra forma de llegar al estado 1 es que yo arranco del estado 2 y terminen de reparar una de las dos que estaban malas. Eso se da a una tasa de 2 multiplicado por pi 2. Miren entonces que la ecuación de balance del estado 1 es 3 pi 1 igual a 2 pi 0 más 2 pi 2 por lo que acabamos de expresar. Ahora, acuérdense que de las tres ecuaciones de balance hay una redundante. En este caso yo les recomiendo votar la del estado 1, que es la más complicada, pues es un poquito más larga, porque tiene los tres estados. En cambio, la del estado 0 y la del estado 2 no tienen sino ya dos estados. Entonces votamos la del estado 1 y me quedo con tres ecuaciones. La del estado 0 que dice 2 pi 0 igual a 2 pi 1, o si se simplifica, pi 0 igual a pi 1. La del estado 2 que dice 2 pi 2 igual a pi 1 y la ecuación que siempre me salva que es pi 0 más pi 1 más pi 2 igual a 1. Si yo resuelvo esas tres ecuaciones en tres incógnitas, los tres pis, llego a la solución que aparece en la parte intermedia de la diapositiva y es que pi 0 es igual a 2 quintos, o lo que es lo mismo, 40%. Pi 1 es igual a 2 quintos, también 40%. Y pi 2 es igual a un quinto, o sea, 20%.
Esto lo que quiere decir es que las probabilidades de encontrarse en cualquiera de los tres estados son 2/5 y 1/5. O sea, esta empresa se la pasa 2/5 partes del tiempo, o sea, el 40% del tiempo en el estado cero, o sea, las dos máquinas buenas, cero malas, o sea, las dos buenas. 2/5 partes del tiempo en el estado 1, o sea, una máquina mala y por supuesto, y una buena. Y 1/5 parte del tiempo, o sea, con probabilidad 20% en el estado 2, o sea, estar las dos máquinas malas. Miren que en ese estado 2 la empresa prácticamente está parada, no está produciendo porque todas las máquinas están malas. Miren nuevamente que uno habla de probabilidades o de porcentaje de tiempo y es lo mismo. Decir que yo estoy en el estado 0 con probabilidad 2/5 es lo mismo que decir yo me la paso en el estado 0 2/5 partes del tiempo. Y esa observación es válida también para los estados 1 y 2.